y esto. O sea, Chicos, buenos días. Buenos días, licenciado. Días, ¿Cómo van? licenciado. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué tal? Ahí están solo 3 nomás. Ya deben de conectarse los demás. Ya mismo se conectarán. Esperemos. Licenciado, buenos días. Buen día, señor Cali. ¿Cómo está? Activen sus cámaras, por favor, chicos. ¿Y cómo han pasado? Ya saben por quién votar. Nulo. A ver, los virus, sí, no son considerados seres vivos. Para empezar, no son considerados seres vivos. ¿Ya? Es decir, entonces el virus, si es que no es vivo, no es un ser vivo, vendría a ser quizá un ser inerte, ¿ya? Y por eso mismo puede mantenerse por años, por millones de años, ¿sí? Se dice que en los glaciares, por ejemplo, están congelados virus que con el tiempo van a ir saliendo, ¿sí? Por ejemplo, de animales que se congelaron ahí, de plantas que se congelaron ahí, van a ir saliendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es un ser vivo? ¿Por qué no es un ser vivo? ¿Ya? La respuesta es sencilla. Usted sabe que para considerarse un ser vivo, necesita primerito ¿qué? Tener células. Y el virus no tiene células. El virus es solamente un microorganismo, pero no es una célula. ¿Sí? No es una célula. La biología la define como estructuras biológicas que tiene material genético, ¿sí? En una cápsula de proteína, pero no tiene un núcleo, ¿sí? No tiene un citoplasma, ¿sí? En donde esté concentrada el ADN. No hay, sino simplemente hay una cápsula, ¿sí? Proteica, en donde se concentra el ADN y por eso podemos describirla en el laboratorio, ¿ya? Ahora, ¿cómo se transmiten estos virus? ¿Sí? Eh, Estos virus ingresan a la célula y utilizan a la misma célula para reproducirse y replicarse, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, lo que ha pasado con el COVID-19, ¿sí? Dice que ingresa, ¿sí? Por la saliva, ¿sí? Ingresa al organismo y ahí encuentra una célula, se hospedó y ahí empieza a propagarse. De una, afecta las vías respiratorias, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ahora, en el ser humano, enfermedades como la varicela, la hepatitis, la influenza, el SIDA, las paperas, el COVID, es causado por virus, ¿cierto? Virus. Nuestro cuerpo puede producir anticuerpos contra algunas de estas enfermedades y a las que no se puede producir, se inserta una vacuna, como es en el caso del COVID, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora estamos vacunando a la gente para que pueda resistir al impacto que tiene este virus, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las características del virus, ¿sí? Primera característica, agente patógeno, ¿sí? Esa es la primera característica del, del, del virus, ¿ya? Este agente patógeno, ¿qué puede hacer?
causar enfermedades, ¿sí? En animales vertebrados, en protozoos, en plantas, en hongos, en bacterias, ¿sí? Y quisiera que observen la gráfica que tienen ustedes en su módulo. Ahí está descrita o manifestada, expresada la estructura del virus. ¿Cómo es un virus? ¿Sí? Vean estas estructuras que se ha logrado observar en el laboratorio mediante el microscopio para describir cómo es el virus. ¿Sí? A ver, hay una estructura viral externa, hay una estructura viral interna. ¿Sí? Eh, no sé si también pudieron observar, por ejemplo, cuál es la estructura en 3D ahora incluso que tenemos del COVID-19. ¿Sí? ¿Se han visto la estructura del COVID observada en 3D? ¿Han logrado observarle o no todavía? No, Liz. ¿No? No. Bueno, ya vamos a conseguir una imagencita para que usted puedan también observar si la estructura del COVID-19. Ahora contamos con, ventajosamente tenemos ahora el laboratorio en donde podemos observar ya hasta en 3D y cómo es la estructura del COVID. ¿Sí? Bien, hasta que se habilite la función de compartir la pantalla, sigamos avanzando un poquito más. Eh, veamos ahora las etapas de la multiplicación viral. ¿Cómo es que se produce el virus, ¿no es cierto? ¿Cómo se propaga? Eh, ¿Se acuerdan ustedes lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud cuando recién empezó la pandemia? ¿Qué decía? ¿Cómo se propagaba el virus? ¿Se acuerda alguien? ¿Por el aire? Pienso. Bueno, era una hipótesis por el aire. ¿Qué más? ¿Qué más decía? ¿Qué conocen ustedes sobre el COVID-19, por ejemplo? Y es el virus que creo que todos hemos vivido ahora, ¿cierto? Estamos viviendo en esto. ¿O no han escuchado nada del COVID? Que se contagias cuando está con los zapatos, cuando dan la mano, creo. Por eso no querían que la mano. Ya, dice que puede contagiarse por contacto físico, dice el señor Sari. ¿Qué más oyeron del virus? Atentos a las noticias, ¿o no? Que el virus ingresa por la nariz, El ojos y virus boca. ingresa por la nariz, dice, por los ojos, por la boca. Ya. ¿Qué más han escuchado, chicos? ¿Están en la clase o ya se fueron? Sí, estamos. Ya. Cuenten, cuenten. ¿Qué más han escuchado sobre el virus? ¿Hasta cuántas personas pueden infectarse? ¿No? 7 creo era. A 3 personas, creo. O sea, dependiendo de la variante. Dependiendo de la variante. Muy bien, esa es la La respuesta correcta. nueva Sí. la que estábamos al inicio, creo que eran solo 2 o 3 personas. Bueno, Ya, dependía, porque había casos que solo se contagiaba uno y la familia no se contagiaba nadie más. ya, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Ahora, todas esas formas que ustedes han descrito, lo que nos hacen es llevarnos a la etapa en donde vemos, ¿no es cierto?, cómo el virus se desarrolla. ¿Sí? A ver, lo primero es, ¿no es cierto?, aquí está la gráfica de el COVID en 3D. ¿Sí? Miren ustedes, ya con la tecnología que tenemos ahora, nosotros podemos observar eh, cómo es el virus en realidad. ¿Sí? Nosotros no podemos verlo, es un organismo microscópico, ¿no es cierto? Sin embargo, aplicando el microscopio electrónico podemos observar, digamos, que esta es la contextura del virus, ¿no es cierto? Bien, las fases, ¿cierto? Etapas de la multiplicación. La primera etapa es absorción, ¿sí? Es decir, cuando el virus se pega, el virus llega, adhesión, el virus
se pegó, ¿ya? La siguiente etapa es la penetración. ¿Sí? El virus ingresa ya a la célula huésped, ¿sí? Y puede ser agresivo o no ser agresivo. Depende del sistema inmunológico de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, alguien decía hace un ratito, se contagió solo el hijo y los papás nada, las hermanas nada. Es que el sistema inmunológico de ellos quizá estaba bastante fuerte, ¿cierto? Por eso no se contagió, ¿ya? Vamos a la tercera etapa que es el desnudamiento, ¿sí? Eso ocurre cuando el virus empieza a propagar el material genético que dispone, ¿no? Y luego viene la multiplicación, ¿sí? Es decir, va dispersándose por todo el cuerpo. En el caso del COVID, por ejemplo, dice que usted se contagia hoy, ¿no es cierto? Hoy se contagió del virus, está andando fresco, no pasa nada. ¿A los cuántos días más o menos dice que da el síntoma? ¿Qué han escuchado ustedes? Primeras muestras de sintomatología. A De los 4 4 días. Ya puede empezar por ahí, ¿no es cierto? A los 4 días, dependiendo del organismo al que ingresó, ¿no es cierto? Hay gente que puede estar hasta 15 días sin síntoma alguno. Está incubándose el virus. Entonces ya se contagia a los demás también. Sea Hasta uno mientras o ya dos, ya contagió a contagia. los demás, ¿no es cierto? Ya. Y el virus hasta se está multiplicándose en el organismo, ¿no es cierto? O sea, ahí está. Encontró cabida y ahí está multiplicándose. Sí. Y luego de que ha superado la etapa de incubación, entonces empieza ya a dar los efectos, ¿no es cierto? Y los virus, algunos más peligrosos como el SIDA, por ejemplo, lo que hacen es empezar a destruir todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y lo que hace el SIDA, por ejemplo, es empezar a eliminar los glóbulos rojos, cosas que se quede sin sangre y muera seco, ¿sí? Ya. Y la etapa final es la lisis o liberación de partículas y que en ocasiones puede causar ruptura celular, es decir, la muerte. Va destruyendo todas las células que encuentra o que contaminó y le ocasiona la muerte. ¿Ya? Formas de transmisión viral. ¿Cuáles son las formas en las que se transmite el virus? Aquí tenemos un chico cuadrito, ¿no es cierto?, de formas de transmisión viral. ¿Cuáles nomás dice que son las formas de transmisión viral? ¿Alguien puede leer? Formas de transmisión viral o vías de infección. Lo, lo que dice conjuntiva, la piel, las respiratorias, digestiva, urogenital, eso. ¿Sí? Y digestiva, ¿ya? Esas son las formas de contaminación, de transmisión viral, ¿no es cierto? Conjuntiva por los ojos. Alguien decía de antes, ¿no es cierto? Estamos expuestos a que el virus del COVID, por ejemplo, ingrese por los ojos. Sí, por la piel, el COVID no ingresa, ¿no es cierto? Ahí no ingresa. Por las vías respiratorias, sí. Por las vías respiratorias sí ingresa. Por la vía digestiva, mm, parece que no. Parece que no, porque los alimentos generalmente son cocinados, ¿no es cierto? Y al estar cocinados los alimentos, el virus muere, ¿no es cierto? El virus desaparece, se extingue. Y urogenital, sí. Urogenital, sí. Por ejemplo, relaciones sexuales, podría contaminarse con el COVID-19. Pero no solamente hablemos del COVID. Urogenital directamente, por ejemplo, con el SIDA. O sea, hay contacto o relaciones sexuales con un infectado, se jodió. ¿Sí? Respiratorias, como la gripe, por ejemplo, el mismo COVID. Y en digestivas, por ejemplo, puede ser el ébola, ¿sí? Que se transmite. ¿Ya? Veamos ahora enfermedades virales. ¿Ya? A ver, tenemos aquí un listado de enfermedades que se transmiten mediante virus. Por ejemplo, la gripe, el resfriado, ¿sí? La herpes, gastroenteritis, herpes labial, ¿sí? Herpes genital, la varicela, la rubiola, el dengue, el SIDA, el cáncer de cuello uterino, hepatitis, rabia, falta aquí el virus del papiloma humano, que se transmite, ¿sí? Entonces, hay una descripción incluso de cada una de las
de los efectos que ocasiona en caso de que se contagie del virus. ¿Sí? Nosotros aquí conocemos cuál es más. La influencia, ¿no es cierto? La gripe. Eso nos da frecuentemente. ¿Qué más? Conocemos también el dengue en la costa. Si está allá por los mosquitos, los chicos se infectan con dengue. ¿Cierto? Porque hay agua acumulada por ahí. ¿Sí? Conocemos también de primera mano el SIDA, que es un problema que afecta también al Ecuador. La hepatitis, ¿sí? Que si no se trata a tiempo podría causarle quizá la muerte. Así es. Esas son enfermedades virales. La herpes, enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Bueno, finalmente, veamos teorías sobre el origen del virus. ¿Sí? No podemos establecer una teoría definitiva porque no hay fósiles, porque no son células, no son estructuras que puedan pervivir en el tiempo para poder analizarlas. ¿Sí? No se puede analizar. ¿Sí? Sin embargo, se cree que hace unos 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Ya habían las primeras muestras de virus. ¿Sí? Sobre todo rabia en los humanos y en los perros, ¿sí? A causa de la mordedura de un animal desconocido, ¿ya? Y hay tres teorías del origen: la teoría regresiva, la teoría de origen celular y la teoría de la coevolución, ¿sí? De las cuales pienso yo que la teoría de la coevolución es la que más sustento tiene, porque conforme evolucionan las células, evolucionan también los virus, ¿ya? Y eso está científicamente demostrado porque ante el surgimiento de un virus, hay la medicina, muta el virus y hay que hacer otra medicina, ¿sí? Entonces, pienso yo que esa es la teoría que más se puede aceptar, que más acertadamente explica el origen de los virus, ¿sí? Y estos virus difícilmente van a extinguirse porque ya saben, cada vez evoluciona, ¿no es cierto? Tal cual el caso del COVID con nosotros ahora, ¿ya? Eso, chicos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, o caso contrario, procederíamos a terminar nuestra clase. Nadie. No, Más, chicos. Entonces, yo les deseo que tengan un excelente fin de semana y espero verles muy pronto en la siguiente clase. Estén muy bien, chicos. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.